Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos y amigos que en esta mañana nos acompañan a compartir la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por este nuevo día. Ya saben que cada día es una nueva oportunidad que Dios nos da para poder hacer su voluntad, para poder hacer lo que es correcto delante de sus ojos y poder hacer lo que Dios nos pide que hagamos en esta vida. ¿Ven? Por eso que cuando nosotros leemos la Biblia, lo hacemos con la intención de que día a día vayamos aprendiendo qué es lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Y como dijo el libro de Santiago, no solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Amén. Y esa es la intención de compartir estas enseñanzas, estas devocionales cortos, de tal manera que podamos alimentar nuestra alma con la palabra de Dios, podamos saciarnos con la palabra de Dios y lo que vamos aprendiendo día a día vayamos poniéndola en práctica, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Bien. Continuemos con las bienaventuranzas. Hoy vamos a hablar de la cuarta bienaventuranza y dice así la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, verso 1 dice: viendo la multitud, subió al monte y enseñándoles, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es lo que vamos a ver en esta mañana. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hablemos un poquito de la justicia. En otro pasaje en la Biblia también nos habla en la palabra de Dios en Mateo 6:33, en este mismo libro, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. ¿Qué cosa es la justicia de Dios? En la Biblia, al menos en estos pasajes, cuando se habla acerca de la justicia, se está hablando de aquellas exigencias que Dios nos demanda que nosotros como sus hijos obedezcamos y hagamos. Es hacer lo correcto, es hacer lo bueno. Por ejemplo, un texto bíblico dice: haz con los otros como quieres que los otros hagan contigo. Eso se llama justicia. No solamente pensar en el mismo, sino también pensar en los demás. Eso también es justicia. El apóstol Pablo dijo que cada uno no piense por lo suyo propio, sino también piense por el bien de los demás. Eso es justicia. Justicia tiene que ver con nuestra obediencia. Justicia tiene que ver con esforzarnos en hacer lo que Dios nos exige que hagamos en su palabra. Eso es justicia. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Siempre la justicia de Dios va a ser una prioridad en nuestras vidas. Hacer lo que es correcto delante de sus ojos, conducirnos de una manera correcta delante de Dios, eso es justicia. Y de eso es lo que estamos hablando en este día. Hacer lo que es justo y lo que es agradable delante del Señor. Nosotros tenemos que perseguir la justicia. Por eso que el texto que estamos leyendo en la bienaventuranza dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed. Aquellas personas que tienen hambre y tienen sed, esos son signos vitales, son signos de que tú estás vivo. Una persona que está muerta no tiene ni hambre, no tiene ni sed. Si nosotros, mis amados hermanos, no tenemos hambre y sed de justicia, tenemos que primeramente considerar cómo está nuestra relación con Dios. De repente estamos muertos espiritualmente, estamos con una conciencia cauterizada y alejada de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que considerar. Las personas que tienen hambre y sed son signos de vitalidad. Y si nosotros no tenemos esa hambre, esa sed de justicia, no vaya a ser que nuestra relación con Dios esté fría o esté quizás en una situación muy degradante, ¿no? La justicia de Dios es parte de su naturaleza. La Biblia dice que Dios es fiel y es justo, dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todas nuestras maldades. Él es fiel y justo. Él va a hacer justicia porque Él es justo. Así como Dios es amor, no es que Él tenga amor. Dios es amor. Él es la fuente del amor. Y también Él es justicia porque Dios es fiel y justo. Así que nosotros tenemos que ir tras la justicia, tenemos que hacer lo que es justo y tenemos que tener esa hambre. Cuando veamos alguna injusticia, no podemos quedarnos tranquilos, tenemos que orar por esa injusticia, tenemos que
actuar a favor de la justicia, porque ese es nuestro llamado. Así como nosotros somos llamados a mantener la paz, porque también nosotros somos llamados a ser pacificadores, eso lo vamos a ver después. También, como dice la Biblia, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con los demás. Eso es justicia. Todo lo que nos demande la Biblia que nosotros hagamos es actuar con justicia. Y eso es lo que a Dios le agrada. En el libro de Proverbios capítulo 21, versículo 21 dice, el que va tras la justicia y el amor haya vida, prosperidad y honra. El que va tras la justicia y el amor haya honra, haya vida, prosperidad y honra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que ir tras la justicia es como perseguir la justicia. Ir tras la justicia es hacer, esforzarnos, mi amado hermano y amigo, lo que es correcto ante los ojos de Dios. Voy a hacer un paréntesis en este momento. Si nosotros aún no somos cristianos, imposible que nosotros hagamos lo que es justo. Por eso que tenemos que evaluar nuestras vidas, si estamos en la fe o no estamos en la fe, si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. El que nosotros carguemos una Biblia o pertenezcamos a una iglesia, eso no nos convierte en hijos de Dios. Para ser hijo de Dios, de acuerdo a la justicia de Dios, para ser hijo de Dios hay que creer en Jesucristo, en su sacrificio, en su amor, en su bondad, en su gracia. Hay que creer en Él y hay que recibirlo en el corazón. Mas a todos los que creyeron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Si nosotros no somos hijos de Dios, en nosotros no hay justicia alguna. Hay una justicia que es natural, que está en todos los seres humanos, ya que somos hechos a la imagen de Dios. Sí hay una justicia, como también hay una parte moral en nosotros muy buena, pero eso no nos alcanza para cumplir, digamos, lo que Dios nos pide que hagamos. Nosotros estamos llamados a llevar una vida justa y la única manera de hallar justicia ante los ojos de Dios, según Romanos 5:1, es antes haber sido nosotros justificados. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si yo no he recibido la justicia de Dios en mi vida, si yo no he sido justificado, imposible, mi amado hermano, que puedas practicar la justicia. La justicia van a practicar aquellas personas que han sido justificados con la sangre de Jesucristo. Podemos tener una justicia natural, lo vuelvo a repetir, y esto nos va a alcanzar para hacer ciertas cosas, porque vemos muchas personas que intentan hacer justicia y hacen justicia en ciertas áreas, pero no pueden cumplir con la justicia de Dios. Solamente eso se puede hacer cuando Dios ponga su Espíritu Santo en nuestras vidas y nosotros podamos, a través del Espíritu de Dios, hacer lo que es justo delante de los ojos del Señor. Orar por aquellos que te difaman, perdonar a aquel que te hace daño, bendecir a aquel que te maldice, solamente lo puedes hacer a través de la justicia de Dios. No hay otra manera, es a través de la justicia que Dios ha puesto en nuestras vidas. Practicar Primera de Corintios 13, hablando acerca del amor, practicar esa clase de amor solamente lo puede hacer a través de la justicia de Dios. No existe otra manera. Por eso que el Señor dice, porque Dios pagará a cada uno conforme a lo que merezcan sus obras. Eso es justicia. Romanos 2:6, Dios pagará a cada uno conforme a lo que merezcan sus obras, conforme a sus obras. Eso es justicia. Y nosotros, mis amados hermanos, tenemos que actuar justamente en esta tierra. Como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que nosotros deslumbrar en cuanto a la justicia. Nuestra justicia tiene que ser conocida por todos los hombres, dice la Biblia, y aún tiene que ser mayor de los fariseos, de los escribas. Ellos hablaban y no practicaban. Eso no es justicia, eso es pecado. Nosotros, si decimos que tenemos el amor de Dios en nuestras vidas, entonces practiquemos esa clase de amor. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, comportémonos como hijos de Dios. Si nosotros decimos conocer las Sagradas Escrituras, entonces hagamos lo que dice la Biblia. Llevemos una vida de obediencia, una vida de unidad dentro de la iglesia, dentro de la familia. Llevemos una vida que sea agradable delante de los ojos de Dios. Solamente así podemos creer que la persona está actuando con justicia. El conocimiento no te hace justo. El que tú conozcas la Biblia de tapa a tapa no te hace justo. Lo que te hace justo es la práctica de la palabra de Dios. Porque los escribas y los fariseos conocían la ley perfectamente, pero no la practicaban. Entonces, nuestro Señor Jesús les dijo a los demás, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque conocían y hablaban bien, pero no practicaban. Eso es injusticia. Nosotros tenemos que practicar la justicia. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo esto, le dijo Pablo a Timoteo. Esmérate
esfuérzate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. 1 Timoteo 6:11, esforcémonos en buscar, esmerémonos en buscar la justicia, mi amado hermano, porque eso es lo que Dios pide de nosotros. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a ver el fruto de nuestra búsqueda de la justicia. Nosotros vamos a ver el resultado de nuestro esfuerzo en ir tras la justicia. Eso es ser saciado. Ser saciado, si yo tengo hambre de algún alimento, ser saciado es que yo reciba ese alimento. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados, dice la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que tú y yo vamos a recibir la recompensa de nuestra búsqueda en cuanto a la justicia. En el libro de Salmos 37, versículo 28, dice que porque el Señor ama la justicia. Por supuesto, porque Él es justo. Y Él quiere que sus hijos también amen la justicia. Y dice, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. Mi amado hermano, y dice el Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados, de los injustos. Nosotros, mis amados hermanos, hemos sido llamados para alcanzar la justicia, para ir tras la justicia, para buscar la justicia de Dios. Y el Señor en su amor y en su misericordia hará que nosotros podamos cosechar de esa justicia. Amén. Por eso la Biblia dice en Gálatas 6:7, dice, no os engañéis a vosotros mismos. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Siembra justicia y vas a recibir justicia. Siembra injusticia y eso es lo que vas a cosechar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar, dice la palabra del Señor. Amén. Si nosotros padecemos por hacer lo correcto, lo que es justo, regocíjate en el Señor. Eso es justicia. Ama a Dios con todo tu corazón. Ama a los hermanos. Sirve a Dios, sirve a la iglesia. Comparte el amor de Dios con aquellos que no te conocen, que no conocen a Dios. Eso es justicia. Esforcémonos en el nombre de Jesús en hacer lo que es correcto delante de sus ojos. Eso es justicia. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos en esta tierra. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios en este hermoso día y que Dios nos ayude a ser justos. Jesús, nuestro Señor, dijo, separados de mí, nada podéis hacer. No intentes ser justo si no tienes a Jesús en tu corazón. No intentes ser justo si no le permites al Espíritu Santo en tu vida controlar tu vida, tu pensamiento, tus sentimientos, tus emociones, tu comportamiento. Dejamos que Dios mismo tome el control de nuestras vidas y nos ayude a ser la clase de personas que Él espera que nosotros seamos, personas justas. Amén, hermanos. Hemos hablado de esta cuarta bienaventuranza. Hay mucho más que hablar sobre esto, pero el tiempo ya nos ganó. Amén. Oremos un momento al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque tú eres Dios bueno y eres un Dios justo. Y te amamos y te adoramos con todo nuestro corazón, Señor. Te pedimos perdón, Señor, en este momento por todas nuestras injusticias, oh Dios. Nuestras injusticias al pensar, al hablar, al actuar, aún al tomar decisiones, Señor, hemos sido injustos muchas veces, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos perdones todos estos pecados, Señor. Y también nosotros perdonamos, oh Dios, a aquellas personas que han sido injustas con nosotros, Señor. Las perdonamos y las bendecimos en el nombre de Jesús, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, a practicar la justicia todos los días y ser personas justas, íntegras, oh Dios, en el nombre de Jesús. Y la única manera de poder lograrlo, Señor, es con tu ayuda, con tu fortaleza, con tu dirección, oh Dios, en el nombre de Jesús. Para eso enviaste el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para que nos ayude a cumplir con la voluntad de Dios y así ser llamados justos. Gracias, Señor, porque tú sacias, Señor, toda justicia, Señor. Tú sacias toda hambre y toda sed de justicia, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, y en este momento, Señor, seguimos orando en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, oh Dios, por aquellas personas que están pasando por momentos de enfermedad, Señor, sigue sanándolas, oh Dios, sigue obrando en sus vidas, oh Dios amado. En la cruz del Calvario tú perdonaste todos nuestros pecados y sanaste todas nuestras dolencias, Señor amado. Y oramos en el nombre de Jesús para que tú sigas obrando poderosamente en aquellos que están rogando y pidiendo por su salud, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Extiende tu mano poderosa sobre ellos y sánalos, oh Padre, en el nombre de Jesucristo, precioso Dios. Gracias por la obra tuya, Señor, la obra de tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús. Y te pedimos también, oh Dios, que tú sacies, Señor, la necesidad
que todo aquel que tiene, Señor, escasez, que está pasando por momentos de necesidad, Señor, suple todas sus necesidades en el nombre de Jesús. Y gracias por la intervención tuya, Señor, en cada hogar, en cada familia, cuidándola, restaurándola, bendiciendo, sanándola, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por todo ello, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Amén, hermanos, que nuestro Dios Padre Todopoderoso los bendiga y les dé un día precioso lleno de sus bendiciones. Amén. Conmigo será hasta mañana, si Dios así lo permite. No olviden, practiquemos la justicia en el nombre de Jesús. Bendiciones, mis amados hermanos.